Hola a todos y todas, mi nombre es Débora Mendoza Virgili, me recibí de profesora en matemática en la Universidad Nacional de La Pampa, donde actualmente trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en el Colegio de la ULPA y en colegios secundarios provinciales de gestión pública. En esta oportunidad compartiré con ustedes una experiencia de aula para la cual preparé la siguiente presentación. Esta lleva por título Los sentidos de las prácticas educativas en contextos de enseñanza remota, a veces virtual, en matemática. El tema son las funciones polinómicas para reflexionar sobre las posibilidades y accesibilidades en una educación virtualizada. En la descripción del video les voy a dejar esta presentación interactiva para que puedan verla y explorarla con más tiempo. Pero ahora los voy a contextualizar. Todos sabemos que la pandemia de COVID-19 ha llevado al cierre global de los centros escolares, derivando en la irrupción de la educación remota, a veces virtual, y ha puesto a la educación virtualizada en la vanguardia de la agenda política, lo cual me parece sumamente interesante que se ponga sobre la mesa la educación, se discuta sobre la educación virtual, pero sobre todo que se hable de las desigualdades que visibilizó este virus, desigualdades ya existentes que se agudizaron, que ya son imposibles de ocultar y por las que debemos tomar cartas en el asunto como sociedad. Como docentes nos tuvimos que reinventar sobre la marcha, improvisar para llevar adelante la difícil tarea de enseñar en estas circunstancias, de hacer la diferencia, como siempre, pero hoy más que nunca, porque no todos teníamos las herramientas para esta modalidad y si las teníamos, no sé si estábamos preparados para llevar adelante la educación a distancia en la primaria ni en el secundario. Ahora no solo convivimos con la heterogeneidad de nuestros estudiantes, con sus condiciones socioeconómicas y culturales con las que ya lidiábamos en el aula, sino que también tenemos las desigualdades que origina la educación en línea. Por un lado tenemos estudiantes que no tienen acceso a internet o a un dispositivo, y por el otro a los que sí tienen acceso, sí tienen un dispositivo y en el mejor de los casos tienen un acompañamiento familiar, pero no debemos perder de vista sus competencias digitales, pensar a qué acceden, si pueden participar activamente en las oportunidades que ofrece Internet y qué entendemos por accesibilidad real, porque somos los docentes quienes acompañamos el aprender aprendiendo. Y no solo en la asignatura que nos toca abordar, por eso tuvimos que capacitarnos y seguimos capacitándonos para sacarle provecho a los recursos y herramientas tecnológicas, para crear un espacio personal de aprendizaje, para configurar ese aula, entorno, escenario virtual de enseñanza y aprendizaje, para que cada recurso tenga una razón de ser, donde los estudiantes puedan participar, haya una comunicación, se generen narrativas transmedia, para que sean prosumidores, generen contenido de igual a igual, se construya un conocimiento, se co-construya o reconstruya. Y así, pensando en eso, sobre la marcha, improvisando, probando, cambiando, fue que se llevó adelante esta propuesta de aula, con un gran desafío por delante, reflexionando a cada paso, pero convencida que en la virtualidad se podían construir saberes significativos. Se desarrolló en un curso de matemática de quinto del colegio de la ULPAM, que es un colegio preuniversitario, público, laico y gratuito, al cual acceden por sorteo. Por lo tanto, contamos con una matrícula de contextos socioeconómicos variados, pero hemos logrado que casi todos tengan acceso a Internet, con ayudas de conectividad por parte de la ULPA, al igual que aquellos que no tenían computadoras propias, se les proporcionó las del Plan Conectar Igualdad. De esta manera podemos decir que casi toda la totalidad del curso contaba con accesibilidad. El tema que debía desarrollar era funciones polinómicas, pero lo quería abordar a través de la multiplicación de funciones de menor grado.
Para ello reformulé y adapté una propuesta que había publicado el equipo de UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional, en 2015, dirigido por Carmen César. En cuanto a lo específico del curso, el colegio cuenta con una plataforma Moodle en la que tenemos nuestras aulas, que obviamente no estaban preparadas para que la educación sea netamente a través de ellas, que sean un escenario de encuentro y construcción del aprendizaje. Los y las estudiantes debieron aprender a navegar e interactuar en las plataformas de reuniones sincrónicas, probamos varias, como Zoom, Meet, Jitsi. También a transferir archivos desde diferentes dispositivos, utilizar algún procesador de texto y descargar e instalar aplicaciones, entre otras estrategias. Pero el principal desafío fue aprender y enseñar a utilizar GeoGebra remotamente. Los estudiantes tenían conocimiento del software porque lo habían utilizado el año pasado, pero habían ofrecido cierta resistencia. En el repaso, diagnóstico, rastreo de ideas previas, que por suerte pudimos llevar adelante antes del aislamiento social preventivo y obligatorio, pude corroborar que tenían en claro los conceptos de funciones en general: dominio, imagen, ordenal, origen, raíces, conjunto de positividad, negatividad, cuestiones de las funciones lineales y cuadráticas, y también las operaciones con polinomios. Por lo tanto, comenzamos la propuesta analizando qué sucedía con la multiplicación de dos funciones lineales en lápiz y papel. Primero se presentó el gráfico de las dos funciones lineales crecientes, pero sin sus ecuaciones. El primer desafío fue entender qué era h definida como f por g. Obviamente esto se comenzó en una reunión sincrónica con preguntas disparadoras del tipo: ¿cuánto vale f en tal punto? ¿Cuánto vale g en tal otro? Entonces, cuando tuvieron que evaluar h, algunos miraban el gráfico de lo que valía f y g en los puntos indicados y luego realizaban la multiplicación. Hubo quienes también plantearon las ecuaciones de f y de g, porque se podía ver la ordenal origen, las raíces, la pendiente, y analíticamente encontraron h para luego evaluarla en los puntos pedidos. Otros también escribieron primero las funciones de f y de g, pero evaluaron f por un lado, g por el otro y realizaron la multiplicación. Ya desde acá se los alentó a que cada uno construya su método de resolución según lo que haya entendido y les resulte más práctico. Y al finalizar cada problema, se les pedía una conclusión de lo que habían realizado. Por ejemplo, que si multiplicamos dos funciones lineales, nos dará por resultado una función cuadrática, que la parábola hereda las raíces de las rectas, todo esto con sus palabras. Luego, en las reuniones sincrónicas, se fueron conceptualizando, institucionalizando estas ideas. Estas clases virtuales semanales tenían dos partes. Una primera en la que se daba una puesta en común de la tarea que tenían para realizar. Surgían dudas, consultas, debates, conclusiones, definiciones, explicaciones. Y en una segunda parte les contaba sobre qué debían explorar, investigar, probando, con ensayo y error para la próxima semana. Si alguno tenía dudas particulares o si no había entendido o no había logrado lo que se esperaba, se quedaba al final de la clase y charlábamos individualmente de esas cuestiones. Para aquel que no haya podido conectarse o necesite rever la clase, contaba con una grabación subida a YouTube y a la plataforma. Luego comenzamos a utilizar GeoGebra y terminó convirtiéndose en un aliado, ya que se generó en ellos la necesidad de usarlo para poder relacionar los elementos de la fórmula con lo que se ve en el gráfico, modificar, mover funciones, utilizar los deslizadores para que éstas conserven su forma,
pero que se puedan analizar todos los parámetros, el comportamiento, el gráfico resultante, y así formular hipótesis, corroborar que lo que se hizo en papel, punto por punto, corresponde con lo que arroja GeoGebra, poder discernir si lo que vemos en el software está bien ingresado y graficado, explorar nuevas funciones inventadas, encontrar regularidades, realizar juegos de anticipación, deducir qué pasa con la multiplicidad de las raíces, los máximos, los mínimos, en relación con los cuadrantes, para ver que no toda función cuadrática fue creada a partir del producto de dos funciones lineales. De esta manera íbamos y veníamos entre el papel y GeoGebra, buscando regularidades, explorando y descubriendo las funciones polinómicas, la cantidad de raíces asociadas a el grado y a las funciones multiplicadas, la forma de conseguirlas, la incompatibilidad de cierta cantidad de ellas, la multiplicidad, encontrar funciones con determinadas condiciones, la noción de finita o infinita cantidad de funciones que cumplen con esas condiciones, entre otras relaciones y construcciones que se fueron concretando gracias a los recursos virtuales, las aplicaciones, la sincronicidad y el trabajo remoto, que colaboraron para que no sean actividades repetitivas ni mecánicas, ni que el vínculo con el conocimiento sea a través de tutoriales masivos de conocidos canales de YouTube, por ejemplo, cual Receta para Todos, o clases magistrales donde el docente a cargo transfiere su conocimiento o da los pasos a seguir para resolver las actividades. Como vamos viendo, se propusieron problemas desafiantes a los estudiantes, se propició un espacio que los y las alentó a ensayar autónomamente, a investigar, a producir diferentes soluciones, a aportar ideas, que se construyan relaciones, deduzcan, configuren regularidades, exploren y elaboren conclusiones que permitan edificar el modelo polinómico que se buscaba a partir de la multiplicación de funciones. Más allá del contexto desfavorable, de lo emocional que siempre nos atraviesa, pero que hoy está más a flor de piel, pudimos con esta propuesta, con esta forma de trabajo, con esta secuencia de actividades en este curso, lograr varias cosas. En un comienzo se había propuesto a los estudiantes utilizar los foros o el correo electrónico, pero me di cuenta que no alcanzaba para que puedan expresar sus ideas. Les daba vergüenza la utilización del lenguaje matemático o de la consigna que no entendieron, de compartir sus deducciones o que otros actores de la institución vieran lo que ellos escribían. Por lo tanto, opté por un canal de comunicación fluido que ellos manejan a la perfección, tal como lo son los grupos de WhatsApp, donde comparten fotos de los gráficos, hacen mini videos para explicarse, plantean hipótesis, se arma debate entre ellos, conmigo, argumentan. De esta manera fueron ganando en precisión en su forma de comunicarse con los códigos y nombres que se iban haciendo grupales para que todos podamos entender lo mismo. Y aparecieron las conclusiones o preguntas concretas con un manejo de lenguaje propio del tema, y todo esto ayudó a la confianza para que luego podamos realizar las conclusiones, concentrar todas las definiciones, todo lo que ellos habían deducido en un foro formal. De esta manera, hicieron intervenciones con sus propias palabras, pero con la terminología correcta, y se pudo evidenciar un aprendizaje racional y constructivo.
Este documento, para que lo puedan ver más detenidamente, está linkeado en la presentación, por eso los invito a que luego la puedan ver con más tiempo. Ya los estoy haciendo partícipes y les estoy dando tareas. Hay muchas producciones que luego nos ayudaron a crear preguntas que fueron volcadas en un banco de preguntas de Moodle para el cuestionario, que de las 60 preguntas tomaba 10 afirmaciones, de las cuales debían establecer si eran verdaderas o falsas, con muy buenos resultados, culminando así con las conceptualizaciones bien complejas desde los procesos que demanda la enseñanza de los polinomios y las funciones polinómicas, analizadas a partir de la multiplicación de funciones de menor grado, y que permitió sentar bases para que ahora pueda trabajar las funciones racionales a partir de la división de polinomios. Y bueno, para las reflexiones finales, quiero decir que, teniendo en cuenta la accesibilidad de los estudiantes, se pueden generar buenas construcciones de aprendizajes con producciones propias, relacionales, reflexivas, que no sean una mera transmisión del conocimiento, como tampoco lo debiera ser en la presencialidad, pero que la virtualidad no nos opaque esa coproducción con nuestros estudiantes. La segunda reflexión fue que la evaluación pudo ser totalmente en proceso, formativa, sumativa, con evidencias a partir de los recursos tecnológicos utilizados, con fotos de sus carpetas, con el foro, la autoevaluación, con las reuniones sincrónicas, los debates informales y todo lo que se realizó. Pero creo que lo más importante es la necesidad de seguir revisando nuestra práctica, conociendo recursos, estrategias, estudiando cómo aprenden los estudiantes en este contexto, y avivar la reflexión sobre los objetivos y criterios que guían la incorporación de las tecnologías a las prácticas educativas, ante la convicción de que el acceso al saber se traduce en una forma más de exclusión social. Bueno, espero que les haya gustado. Este fue mi humilde aporte sobre una posible propuesta de aula que espero les sea de utilidad. Los y las invito nuevamente a ver detalladamente esta presentación interactiva que por los tiempos no alcancé a mostrarles en profundidad. Acá están los datos de contacto. Quedo a su disposición para cualquier consulta o sugerencia. Me despido dándole las gracias a todo el equipo de la UMA y bueno, nos vemos en el foro. Chau, chau.